Hola, mucho gusto. Por favor, toma asiento. Gracias. Soy la genetista Natasha. ¿Con qué te puedo ayudar? Bueno, me acabo de enterar que en mi familia hay distintas enfermedades y en un futuro planeo tener hijos. Entonces, quiero saber si alguno de ellos puede padecer esta enfermedad. Perfecto. ¿Me podrías mencionar algunas de las enfermedades que existen en tu familia, por favor? Bueno, padecemos galactosemia, también daltonismo y los hombres en mi familia tienen muchos vellos en las orejas, exageradamente. También padecemos raquitismo, entonces quisiera saber cuál de ellas puede afectar. Perfecto. Para este tipo de ocasiones tenemos una película que el hospital ha creado para poderte explicar los diferentes tipos de herencia y así puedas entender mejor lo que podría suceder en tu familia. ¿Ok? Entonces, vamos, te la enseño. Se me olvidaba, a mi papá le acaban de diagnosticar la enfermedad de Huntington, entonces quisiera saber si yo también la puedo padecer más adelante. Ok, no te preocupes, eso también te lo vamos a explicar. Gracias. Es importante que sepas que existen diferentes tipos de enfermedades. Algunas de ellas, su presencia depende de genes hereditarios. A estas se les conoce como herencia monogénica. Voy a tratar de explicarte cada una de ellas y cómo funcionan. Existen dos tipos de enfermedades autosómicas, las dominantes y las recesivas. También existen las ligadas a los cromosomas sexuales. Ahora sí, comencemos con la explicación. El árbol genealógico va a ser una herramienta de estudio para los genetistas y va a ser una representación en la que se presentan los antepasados y descendientes del individuo. Se puede haber dos tipos de investigaciones, una específica para hombres que se va a llamar línea de sangre y una específica para mujeres que se llama línea de ombligo. El análisis del pedigrí también va a ser una herramienta muy utilizada por los genetistas y esta se va a utilizar para conocer la herencia del individuo que estemos investigando. Al igual que el árbol genealógico, va a ser una representación gráfica de la historia familiar. Dentro del análisis del pedigrí vamos a encontrar varios símbolos. Por ejemplo, para las mujeres se va a utilizar el círculo, para los hombres un cuadrado y para aquella persona que sea de sexo desconocido o no especificado va a ser un rombo. Para los individuos que estén afectados se va a rellenar el símbolo completamente. En caso de que sea únicamente portador, se va a marcar con un punto, pero en el caso de que sea un portador asintomático, se va a poner una línea vertical en el medio del símbolo. Aquellos individuos que hayan fallecido se van a marcar con una línea diagonal que atraviese todo el símbolo. Y la persona que estamos investigando se le va a llamar probando y se va a identificar con una P. Para los individuos que no conozcamos, se va a marcar con un signo de interrogación. Para los gemelos se van a poner con una línea diagonal que sale de un mismo punto. En el caso de que sean idénticos, esta línea va a ser unida por una línea horizontal. En el caso de que no sean idénticos, esta línea no hace falta. Cuando sean gemelos pero desconozcamos si son idénticos o no idénticos, se va a marcar con un signo de interrogación. En el caso de la consanguinidad, se va a marcar con dos líneas horizontales entre los individuos que sean consanguíneos. Cada generación se va a identificar con un número romano y dentro de la familia se va a identificar con un número de menor a mayor y ya se va a empezar de izquierda a derecha. En el pedigrí se va a poner primero al progénito y así sucesivamente. En el caso de que sea adopción, se van a marcar con corchetes. Los padres adoptivos se van a marcar con líneas punteadas. El siguiente representa un análisis del pedigrí para la enfermedad de Waardenburg con los símbolos previamente explicados. Este tipo de síndrome se caracteriza por el pelo, la piel y los ojos de color claro, a la vez que en el cabello va a haber un mechón de color gris en el centro de este. También van a aparecer de labio leporino, sordera, también una dificultad para enderezar sus articulaciones y
uno de sus síntomas más característicos es la heterocromía, o sea, un ojo de un distinto color. La herencia autosómica dominante aparece con la misma frecuencia en ambos sexos, y para que una persona sea portadora de la enfermedad, basta con que uno de los padres esté afectado, por lo que va a seguir las generaciones sin saltar ninguna, y una persona que está sana no va a tener peligro de transmitir la enfermedad. Para que se presente la enfermedad, solo es necesario que uno de los cromosomas esté afectado, es decir, sea heterocigoto u homocigoto dominante. En una persona con un padre heterocigoto enfermo y una madre sana, la herencia tiene un 50% de probabilidad de verse afectada. Cuando ambos padres son homocigotos, pero uno es sano y el otro enfermo, el 100% de la progenie se va a ver afectado, ya que el padre enfermo va a transmitir siempre uno de sus cromosomas afectados. Finalmente, cuando ambos padres son heterocigotos afectados, el 75% de la herencia va a poseer la enfermedad. Un ejemplo de este tipo de herencia es la enfermedad de Huntington, la cual se va a presentar en los pacientes como un desgaste neuronal, produciendo sus efectos hasta la tercera o cuarta década de vida. La herencia autosómica recesiva. Para este tipo de herencia se requiere un genotipo homocigoto recesivo. El gen está en uno de los 22 pares de cromosomas no sexuales o autosomas y puede afectar tanto a niños como a niñas. Las características autosómicas recesivas normales, es decir, que no son enfermedades, son las siguientes: pelo lacio o fino, cabello y ojos claros, piel pálida, nariz fina, pabellones auriculares grandes, labios finos, piel lampiña. Muchos de los caracteres recesivos causan condiciones serias de salud o muerte en la persona. Enfermedades como tal serían la alcaptonuria, anemia falciforme, síndrome de Cheydar-Christie, síndrome de Bloom, fenilcetonuria, insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis, síndrome de Werner, enfermedad de Refsum, citocinosis, trimetilaminuria, fibrosis quística, enfermedad de Wilson, porfiria, síndrome de Ehlers-Danlos, enfermedad de Stargardt, galactosemia y albinismo, entre otras. Para que se exprese un carácter recesivo y se desarrolle la enfermedad o rasgo, se requiere, como ya se mencionó, un genotipo homocigoto recesivo. En la mayoría de los enfermos, los papás son una pareja de portadores homocigotos. Por lo tanto, la combinación de estos dos va a dar la probabilidad de que sus hijos nazcan 25% con genes normales, 50% con un gen normal y uno anormal, por lo tanto los convierte en portadores, y 25% con dos genes anormales, que los convierte en enfermos. Como ya se dijo, la mayoría son dos padres normales heterocigotos y esto nos va a dar una tasa de 3:1, es decir, va a haber 3 personas sanas y un hijo enfermo o con el rasgo o carácter. Como se puede apreciar en el pedigrí o árbol genealógico de la derecha. Este rasgo va a saltar generaciones y es más probable que se presente en familias con consanguinidad. Es decir, que parejas de primos, cercanos o lejanos, o inclusive hermanos, se casen entre sí y tengan hijos. Un ejemplo de este tipo de herencia sería la enfermedad de albinismo. Es cuando el cuerpo es incapaz de producir o distribuir melanina, que es la que da el color al cabello, la piel y el iris. Por lo tanto, no va a haber pigmentación en estas personas. En humanos, el resultado es cabello blanco, piel sin pigmento, como ya se dijo, y ojos rosas. Si lo llevamos a un cuadro de Punnett,
podemos observar que tendríamos de progenie un hijo albino, 2 normales o portadores y 1 normal, sin ser portador. Otro ejemplo clásico de este tipo de herencia es la galactosemia, en la cual las personas son incapaces de descomponer el azúcar simple o la galactosa y no pueden tolerar la leche. Esto en los recién nacidos representa daño cerebral, cataratas, ictericia, hígado agrandado y lesión renal. Esta enfermedad es tratada restringiendo a la dieta la lactosa y la glucosa, por lo tanto se deben de consumir otros alimentos que contengan galactosa. Como se puede observar en el cuadro de Punnett, la progenie va a ser igual: un hijo galactosémico, 2 portadores y 1 no galactosémico. Herencia ligada al sexo. Caracteres ligados al sexo. Van a existir genes ligados al cromosoma X y al cromosoma Y. Ya que el cromosoma X contiene más genes, van a existir más enfermedades relacionadas a él que al cromosoma Y. Existen varias características de la herencia ligada al cromosoma X dominante. Algunas de ellas son: los rasgos dominantes ligados al cromosoma X no saltan generaciones. Las mujeres van a tener el doble de probabilidad porque tienen 2 cromosomas X. No se va a transmitir de padre a hijo. Las mujeres afectadas heterocigóticas transmiten el rasgo a la mitad de sus hijos y a la mitad de sus hijas. Y por último, todas las hijas de un padre afectado heredan el carácter. Un ejemplo es el raquitismo, que es la resistencia a la vitamina D. Se caracteriza por deformidades óseas, rigidez en la columna vertebral, poco fosfato y falta de vitamina D, y va a ser menos grave en mujeres. Herencia ligada al cromosoma X recesiva. Una mujer heterocigótica va a pasar la enfermedad a la mitad de sus hijos, los cuales se verán afectados, y la mitad de sus hijas serán portadoras sanas. El carácter nunca se transmite de padre a hijo, y los hombres pasarán el cromosoma X mutado a sus hijas, las cuales serán portadoras. Este tipo de herencia salta generaciones, debido a que el rasgo es transferido de una madre no afectada a un varón afectado y este lo transfiere a una mujer no afectada. Un ejemplo de enfermedades relacionadas con este tipo de herencia es el daltonismo, el cual es un problema en las células de la retina. Se hereda como una condición recesiva ligada al cromosoma X. Las mujeres necesitan 2 copias del alelo recesivo para padecer esta enfermedad y los hombres necesitan una sola copia. La herencia ligada al cromosoma Y, o también conocida como herencia holándrica, va a ser un rasgo característico de los hombres, ya que las mujeres no tienen cromosoma Y. Todos aquellos hombres que padezcan de un rasgo de este tipo de herencia lo van a transmitir a sus hijos y a la vez estos hijos lo van a transmitir a sus hijos. Es decir, que se va a transmitir como un tipo de herencia dominante. El cromosoma ya tiene pocos genes que codifican proteínas, y entre unas de esas características se encuentra la hipertricosis auricular. Esta se caracteriza por el crecimiento de vello excesivo en el lóbulo auricular de la oreja. Bueno, esto fue un poco acerca de la herencia monogénica. Espero que la explicación de los creativos te haya gustado.